Bueno, hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver este nuevo tema, esta biomolécula que es lípidos. Vamos a hacer un recorrido por las estructuras o por los lípidos más frecuentes y su clasificación. Vamos a ver sus funciones para después seguirlos estudiando, seguir estudiando la fisiología de esos lípidos. Tenemos que definir lo que es un lípido o los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que tienen en común ser moléculas no polares que son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Insolubles en agua significa que no se pueden mezclar homogéneamente con el agua y que son solubles en solventes orgánicos quiere decir que sí se pueden mezclar con solventes orgánicos como por ejemplo el benceno. Bueno, acá les muestro lo que vamos a ver hoy, que es la clasificación de los lípidos. Los lípidos se dividen en simples, compuestos o complejos y derivados. Vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? En algunos nos vamos a detener más que en otros. Dentro de los simples tenemos los glicéridos o los diaciglicéridos, monociglicéridos o triglicéridos. Tenemos las ceras también. Después en los complejos tenemos los fosfolípidos, los glicolípidos y los esfingolípidos, que van a ser los componentes de la membrana plasmática. Y los derivados son otro tipo de lípidos, como son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Muy bien. Si comenzamos vamos a comenzar con las funciones de los lípidos en general. Van a encargarse o constituyen o forman todas las membranas celulares y subcelulares, em, celulares y subcelulares en las que aportan la bicapa fosfolipídica. em, Y además, bueno, vamos a ir estudiando cómo se distribuyen en esta membrana, forman la mayor reserva de energía del organismo. Dijimos que los hidratos de carbono también eran reserva de energía, al igual que las proteínas, pero la que tiene mayor reserva de energía son los lípidos, después le siguen los hidratos. ¿Bien? Las grasas funcionan también como aislante térmico, que son efectivos para proteger al organismo del frío o de alguna lesión, algún golpe. También funciona en algunos casos, algunos como hormonas, que son relevantes para la fisiología. Vamos a ver a las hormonas esteroides, las prostaglandinas, vamos a ver las vitaminas, ¿sí? También tiene una función nutricional importante en la dieta porque va a aportar como todas las calorías necesarias y algunos ácidos grasos que son indispensables para el funcionamiento o para la creación de determinados, de otros lípidos u otros compuestos. Muy bien, bueno, acá tenemos la definición de ácido graso, que es el componente de los lípidos, es uno de los componentes de los lípidos simples, em, los ácidos grasos. Así como teníamos los monómeros para los hidratos de carbono o los aminoácidos para las proteínas, los ácidos grasos son parte también de los lípidos más complejos, de algunos lípidos más complejos. ¿Qué son los ácidos grasos? Son ácidos carboxílicos, ¿sí? Son ácidos carboxílicos de cadena lineal de 4 a 24 carbonos, de manera par, o sea, existen en número par de carbonos, o sea, 4, 6, 8, 10, aunque los más comunes son de 16 o 18 carbonos, ¿sí? La cadena puede ser saturada o insaturada. Acuérdense, saturada es la que no tiene dobles enlaces y la insaturada es la que tiene al menos un doble o un triple enlace. En ácidos grasos voy a estar hablando de insaturado cuando hable de ácidos grasos que tienen al menos un enlace doble. Fíjense, este es un ácido graso, que es el ácido palmítico, que tiene todos estos carbonos y en la punta el grupo ácido. Tan sencillo, es como un ácido graso muy largo. Y acá está representado como las bolitas que son los átomos. Bueno, acá les muestro los ácidos grasos, algunos ácidos grasos, eh, pero diferentes, ¿no? Tenemos el láurico, otra vez el palmítico, bien. Es importante, acá están dibujados, ¿sí? Ácidos grasos de 8 carbonos, de 12 carbonos, de 16 carbonos,
Fíjense que tiene el grupo ácido acá y toda la cadena carbonada. Acá está dibujado, ¿sí? Y lo que se puede ver, o lo que quería señalarles acá, es que los ácidos grasos tienen una característica, es que tienen una parte de la cadena que es hidrofílica, es decir, se puede interactuar con el agua, o se puede unir al agua, puede interactuar con el agua, y una parte hidrofóbica, que no le gusta el agua. Entonces, la parte hidrofílica es la que está pintada de rojo, es decir, es el grupo funcional ácido, es hidrofílico, ¿bien? Es lo que siempre está en contacto con el agua, y el resto de la cadena es lo hidrofóbico. Es decir, uno lo dice de la siguiente manera, es la cabeza es hidrofílica y la cola es hidrofóbica. Acá les muestro cómo se acomodan esos ácidos grasos. Van a ver que todo esto es como si fuera una esfera donde todas las cabezas están mirando hacia afuera y las colas están mirando hacia adentro de la esfera. ¿Esto qué es? No es nada más ni nada menos que una manera que tienen las grasas, o en este caso los ácidos grasos, de protegerse del agua. Todo lo hidrofóbico, lo que no quiera tocar el agua, se va a meter para adentro o va a interaccionar entre sí para que alrededor de esta esfera, ¿sí? Esto esté en contacto con el agua. ¿Mm? Muy bien. Habíamos dicho entonces que los ácidos grasos teníamos saturados o insaturados. Los saturados eran estos ácidos grasos que eran lineales, que no tenían doble enlace, y los insaturados son los que tienen dobles enlaces. Fíjense, este es un ácido graso de la misma cantidad de carbonos que el de abajo, pero este no tiene dobles enlaces y este sí. ¿Qué es lo que le pasa a la cadena cuando tiene al menos un doble enlace la cadena? Es que la cadena, como verán, adopta una conformación como que se pliega sobre sí misma, como que se quiebra, porque este enlace doble es rígido y no se puede mover tan fácil. Entonces, como sabemos, los ácidos grasos, entonces, insaturados, es decir, los que tienen el doble enlace, se llama así, tiene puntos de fusión más bajos que los saturados. ¿Eso qué quiere decir? Puntos de fusión más bajos. Es que esto podemos concluir que con menor temperatura ya son líquidos. Es decir, hay muchos ácidos grasos insaturados que a temperatura ambiente son líquidos, ¿sí? Entonces lo que podemos pensar es que esos son los aceites. Entonces, para concluir, estos ácidos grasos pueden constituir grasas o aceites. Las grasas son sólidas a temperatura ambiente o semisólidas y los aceites son líquidos a temperatura ambiente. ¿Cuál es la diferencia? Que las grasas están constituidas por ácidos grasos saturados, ¿sí? Por eso son sólidas a temperatura ambiente porque van a necesitar más temperatura para fundirse y pasar a líquido, mientras que los aceites están constituidos por ácidos grasos insaturados que necesitan menor temperatura para pasar a líquidos. Menor temperatura tal que a temperatura ambiente ya son líquidos. Bien, si queremos nombrar estos ácidos grasos, podemos nombrarlos ya sea con el nombre oficial o se pueden escribir con el número de carbono, 2 puntos y el número de insaturaciones. Por ejemplo, el ácido palmítico, que es el de arriba, que no tiene dobles enlaces, es decir, insaturaciones, se escribe 16, que es el número de carbono, 2 puntos, 0, porque no tiene insaturaciones. En cambio, por ejemplo, el ácido oleico, que sí tiene una insaturación, un doble enlace, se escribe 18, que es la cantidad de carbonos, ¿sí?, que tiene esa cadena, 2 puntos, el número de dobles enlaces que tiene, en este caso, uno solo. Muy bien, bueno, ahora vamos a trabajar con los glicéridos. ¿Qué son los glicéridos? Son el primer tipo de lípido simple que vamos a ver. Los glicéridos no son nada más ni nada menos que la unión de estos ácidos grasos que venimos trabajando con el glicerol. ¿Qué es el glicerol? Es una cadena de 3 carbonos con 3 OHs unidos a cada carbono. Es decir, es un alcohol con 3 grupos funcionales alcoholes. Entonces, son los glicéridos, o sea, los diglicéridos, los triglicéridos o los monoglicéridos, son ésteres que se forman a partir del alcohol glicerol
con ácidos grasos. Y en el caso R', R' y R', son 3 cadenas de ácidos grasos. Bien. Ahora vamos a ver otra formulita. Fíjense, acá tenemos al glicerol, o lo que era el glicerol, bien, unido de forma éster con el ácido graso. Y entonces acá tenemos, esto es un triglicérido, porque en cada uno de ellos hay un ácido graso. Si hubiera solo en uno, es un monoglicérido, en la ubicación que sea. Si hay 2, es un diglicérido. Y si hay 3, es un triglicérido. Esta es la forma que tiene el cuerpo de almacenar los ácidos grasos, en forma de triglicéridos. ¿Bien? Esto se comporta muy parecido al ácido graso per se, es decir, esto forma parte de la cabeza hidrofílica y esto forma parte, perdón, no estaba señalando, esto forma parte de la cabeza hidrofílica y esto forma parte de la cola hidrofóbica. Bien, acá repito por si no se entendió porque no lo marqué. Esto sería el monoglicérido, donde tengo el glicerol unido a un ácido graso en cualquiera de sus posiciones. Si tengo 2 ácidos grasos es un diglicérido y si tengo 3 es un triglicérido, como es en este caso, que tengo el glicerol unido de forma éster con los ácidos grasos. En este caso 3, con lo cual es un triglicérido. Bien, acá tenemos una manera de que ustedes encuentren estos triglicéridos. Miren, la más común y la que vamos a ver es la bicapa lipídica o la capa fosfolipídica, en donde lo que está en blanco es la cabeza hidrofílica, o también le dicen cabeza polar, que hace referencia a esta parte de la molécula. Esta parte de la molécula está acá arriba. Y esto amarillo son estas colitas de ácidos grasos que miran hacia adentro. ¿Por qué? Porque ya sea de este lado o de este lado acá abajo, ¿sí? Voy a estar en contacto con el agua. Y estas colas, o sea, estas del ácido graso de arriba con el ácido graso de abajo, ¿sí? Estas colas no quieren interaccionar con el agua, entonces interaccionan entre sí. Por eso se forma la bicapa lipídica. Esto de acá es una micela, es lo que nosotros después vamos a llamar, no vamos a decir jabón, pero sí espuma. Es la espuma del jabón cuando lavo algo. ¿Qué es lo que hace el jabón? Nada más ni nada menos, el jabón no es nada más ni nada menos que grasa, claramente, porque la grasa va a poder disolver otra grasa. Entonces el jabón es grasa, tal que acá en el medio queda incorporada la grasa, que es hidrofóbica, la grasa que incorporada acá en el medio, y la envuelve toda esta grasa del jabón, a la grasa, a la mugre que yo quiero remover, la envuelve y esto después se elimina. Bueno, otro de los lípidos simples eran las ceras. Las ceras son muchísimo más sencillas que los glicéridos, pero es exactamente el mismo concepto. Tengo un alcohol simple que se une a un ácido graso y forma un éster de ese alcohol y de ese ácido graso, es decir, forma una cera. Fíjense, en el anterior, en vez de un alcohol, era un triol, un glicerol, eran 3 OHs que se iban a unir con un ácido graso. Entonces, estos ésteres tienen de diferente es que son sólidos y duros a temperatura ambiente. Y el ser humano no los puede asimilar. Yo no puedo comer cera de abeja porque no tengo capacidad de digerirlo, ¿sí? Por ejemplo. Bien, bueno, entonces hasta ahora vimos esto, vimos los ácidos grasos, que son los componentes de los glicéridos y las ceras, y ahora vamos a ver los compuestos, ¿sí? Los lípidos compuestos o complejos. Esto lo vamos a ver bastante, vamos a decir por arriba, ¿sí? Pero es para que entiendan. Dentro de los lípidos complejos tenemos los fosfolípidos, ya sea los glicerofosfolípidos o los esfingolípidos. Y después tenemos los glicolípidos o glucolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Tenemos dos tipos. Este es el más común. Esto es muy parecido a lo que vimos recién con el triglicérido. Teníamos el glicerol unido a 3 ácidos grasos. En este caso es el glicerol unido a 2 ácidos grasos y en vez de unirse un tercero, acá se une a un grupo fosfato y a una cadena. Por eso son fosfolípidos, porque esto es un lípido con un grupo fosfato.
En este caso es un esfingofosfolípido, que en vez de tener glicerol, tiene algo que se llama esfingosina, que es otro lípido, que une a un ácido graso y a un grupo fosfato. Bien. O sea, su estructura principal es la esfingosina, a la cual se le une un ácido graso y un grupo fosfato. El glucolípido es lo mismo, es la esfingosina unido a un ácido graso, pero en vez de tener un grupo fosfato, que esto sería un esfingofosfolípido, se le une un azúcar, un hidrato de carbono. Bien, ahora vamos con los lípidos derivados. Los lípidos derivados tenemos varios, vamos a arrancar por los terpenos. Son bastante simples, se los menciono, pero no vamos a profundizar en esto. Los terpenos son lípidos derivados de la unión de algo que se llama isopreno. El isopreno es esto, es un compuesto de 5 carbonos que tiene un doble enlace. Bien, entonces la unión de 2 o más isoprenos, de la manera que sea, ¿sí?, conforma los terpenos, que son un tipo de lípidos. Otro, y este sí nos vamos a detener, son los esteroides. ¿Qué son los esteroides? Son lípidos que son derivados de la estructura del colesterol. El colesterol en la química se llama ciclopentano-peridroferantreno. Es para un juego de palabras, ¿no? Podemos jugar al ahorcado con esto. Ese es el colesterol, ¿no? El colesterol, como vemos, tiene varios ciclos, ¿sí? Entre ellos, este es su carbono 17, el que marco acá. ¿Por qué lo marco? Porque ahora, a partir de esto, vamos a trabajar o a generar otros compuestos. Los esteroides son derivados del colesterol. Usan esto de base para transformarlo o para generar otros compuestos que son esteroides. Entonces, la base es el colesterol. Esta molécula de colesterol tiene 27 carbonos y da origen a diferentes esteroides. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primer esteroide que vamos a ver es el esterol o los esteroles. Los esteroles, el colesterol es uno en particular, ¿sí? El colesterol, el citoestanol, son compuestos que tienen en su carbono 17, que es este de acá, tiene cadenas de 8 carbonos. Fíjense, acá tengo cadena de 8 carbonos, cadena de 8 carbonos, cadena de 8 carbonos, cadena de 8 carbonos. Bien, todos los esteroles son derivados del ciclopentano peridroferantreno, ¿sí? Y en su carbono 17 tienen 8 carbonos. El colesterol es uno de ellos. Después tenemos lo que llamamos, que también son esteroides, llamamos ácidos biliares y las sales de estos ácidos biliares. Entonces ahora en el carbono 17, en vez de haber 8 carbonos, una cadena de 8 carbonos, hay cadenas de 5 carbonos. ¿Sí? Acá tenemos el ácido cólico, el desoxicólico, son varios ácidos, o mejor dicho, perdón, sí, varios ácidos que tienen como base el ciclopentano peridroferantreno, que en el carbono 17, en vez de tener 8 carbonos, tiene 5. Bien, son ácidos biliares, los ácidos biliares son varios, que son estos que están acá. Son los ácidos biliares, es decir, que es lo que compone la bilis, estos ácidos biliares son grasas, con lo cual la función de la bilis cuando se vuelca el contenido biliar al intestino es poder, de alguna manera, sustraer las grasas y poder absorberlas, ayudar a la absorción de las grasas. Por eso, cuando no tengo vesícula biliar y por lo tanto no puedo eliminar la bilis hacia el intestino, ¿sí? Lo que me voy a tener que cuidar es de comer mucha grasa, porque no voy a tener manera de, se llama así, solubilizar esas grasas, de poder, solubilizarlas, mezclarlas para poder absorberlas o eliminarlas. Otro de los lípidos derivados, que también son esteroides, son la progesterona y los esteroides suprarrenales. Lo mismo, tienen como base el ciclopentano peridroferantreno, pero en el carbono 17, ahora en vez de tener 8 o 5, ¿sí?, tiene 2 carbonos. ¿Sí? 2 carbonos. Acá tenemos a la aldosterona, al cortisol, a la corticosterona. Son todas
hormonas, por eso se llaman hormonas esteroideas, porque pertenecen a los esteroides, que son derivados del ciclo pentanoperidofelantreno, que tiene esta característica. Es esta base, este núcleo, que en el carbono 17 tiene dos carbonos más, una cadena de 2 carbonos. Y otro de los lípidos esteroides que vamos a ver, los últimos, son algunas hormonas sexuales masculinas y femeninas, los mineralocorticoides y el estriol. Bien. También, de nuevo, es la misma base. La base es el ciclo pentano-pedidoferantreno, que en el carbono 17, en vez de tener, no tiene ni 8, ni 5, ni 2 como tenían los anteriores, sino que tiene ningún carbono. Tiene otra cosa. Fíjese que acá tiene una acetona, acá tiene un grupo alcohol, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos la testosterona, la aldosterodiona, el estradiol, la esterona, el estriol. Son todas hormonas sexuales masculinas y femeninas que son hormonas esteroideas también. Bueno, hasta acá el tema de hoy. Espero que algo se haya entendido, aunque sea la estructura. Después cada uno va a trabajar estos temas en los trabajos. Así que bueno, cualquier cosa, nos vemos en la clase. Un saludo.